Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del examen físico del sistema nervioso. Primero debemos realizar el examen general para tener una idea acerca del estado neurológico que presenta el paciente. Y vamos a hablar en lo que es el examen general, primero las manifestaciones que pueda presentar, ya sea por alguna enfermedad aguda o crónica, en el cual pueda tener cuadros de fiebre, dolor, pérdida de peso. También puede presentar una alteración en la posición o en la forma del tronco, extremidades y de la cabeza. Luego también se evalúa en lo que es el estado de conciencia, tanto el nivel de conciencia como el contenido de conciencia. En lo que respecta al nivel de conciencia, se evalúa mediante la escala de Glasgow, en la cual se exploran 3 respuestas. Primero la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y esto nos va a permitir dar unos resultados para saber si es que el paciente se encuentra en un estado de vigilia, es decir, si es que está despierto, si es que se encuentra somnoliento, si es que está estupuroso, que es cuando está dormido, pero que responde a ciertos estímulos nociceptivos, o si es que está en estado de coma, que es cuando ya no despierta. Y con lo que respecta al contenido de conciencia, se evalúa mediante el diálogo con el paciente para evaluar tanto la orientación autopsíquica, que es mediante las preguntas acerca de sus datos personales, y la orientación alopsíquica, que es mediante el reconocimiento de las personas que lo acompañan y si es que se encuentra orientado tanto en tiempo y en espacio. Para esto se van a realizar algunas preguntas al paciente. Por ejemplo, señor, ¿me podría decir su nombre completo? Juan Carlos Escalante Medina. ¿Me podría decir su edad? 47 años. Ahora, ¿me puede decir en qué ciudad vive? En Chiclayo. Y por último, ¿me puede decir en qué año estamos? 2020. Bien, esas preguntas que se realiza el paciente nos va a permitir conocer si es que está en un estado de lucidez, es decir, si es que está orientado tanto autopsíquicamente como alopsíquicamente, si está en un estado también de confusión, en la cual hay un déficit de atención que no responde en sí a las preguntas que se le está realizando, y se puede acompañar también de alteraciones tanto visuales como auditivas. O si es que el paciente se encuentra en un estado de obnubilación, en el cual hay una disminución de la atención y hay un déficit o deterioro de la memoria. Ahora, también debemos tener en cuenta lo que son las fases que presenta el paciente. La más característica es la fase parkinsoniana, en la cual también se conoce como la cara de jugador de póker, ya que presenta una inexpresividad en el rostro, una ausencia de la mímica facial, y también se caracteriza por tener una cara empomada, es decir, que va a estar grasosa, y se puede acompañar también de cialorrea. Otra de las fases también que se conoce es la fase de la encefalitis, en la cual el paciente se encuentra somnoliento o estupuroso y tiene unos ojos de sorpresa, ¿no? Que es lo más característico que se puede ver en el rostro. Y bueno, también tenemos lo que es, por ejemplo, en el caso de la actitud, también evaluar lo que es la actitud parkinsoniana, que se caracteriza porque tanto el tronco como la cabeza del paciente se van a encontrar inclinados hacia adelante. También en el caso, por ejemplo, de la actitud en las miopatías, se caracterizan porque el paciente presenta una lordosis y un abdomen prominente. Y en el caso también de lo que son las marchas, que también se evalúan, ya que va a variar de acuerdo a la alteración que presente. La más característica es la marcha parkinsoniana, en la cual se caracteriza por una rigidez, una lentitud de los movimientos. Por tanto, es una marcha lenta, y el paciente también tiende a caerse por el mismo hecho de que su postura se va a encontrar inclinada hacia adelante. Vamos a iniciar con el examen físico. Para ello vamos a iniciar con lo que son la evaluación de los pares craneales. Entonces debemos conocer primero que a nivel del cuello hacia la parte superior
se va a evaluar lo que son el recorrido en sí de los nervios para poder identificar la lesión. Es por eso que se evalúa más que todo los pares craneales, y el nivel de la parte del cuello hacia abajo ya se evalúa de la parte funcional hacia anatómica, teniendo en cuenta lo que son ya los nervios periféricos. Ahora vamos a empezar con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, que es un nervio sensorial. Para eso vamos a tener alguna sustancia como lo que es café, puede ser también vainilla, chocolate, y en este caso el paciente debe cerrar los ojos y vamos a ocluir una de las narinas pidiéndole que pueda oler la sustancia que le acercamos. Igualmente del otro lado. Y vemos si es que existe un estímulo en sí de respuesta frente al olor que se está percibiendo. Entonces el paciente en este caso nos puede indicar si es que percibe o no el olor, si es que detecta que es un olor agradable o desagradable, y si es que puede identificar, ¿no?, la sustancia que se está acercando. Que lo más común que se use es la vainilla y chocolate, ¿no?, pero en este caso estamos usando café. Y bueno, esto más que todo es para detectar si es que existe alguna alteración, ya sea por ejemplo una anosmia, que es cuando el paciente no puede percibir los olores, una hiposmia, que es cuando hay una reducción en la percepción de los olores, una parosmia, que también es cuando hay una distorsión de los olores, cacosmia, que es cuando cuando el paciente percibe unos olores desagradables, y también unas alucinaciones olfatorias, donde el paciente puede oler ciertas sustancias que en realidad no se encuentran presentes en el ambiente. Bien, ahora vamos a realizar la evaluación del segundo par craneal, que es el nervio óptico, que también igualmente es un nervio sensorial, y bueno, se va a evaluar tanto lo que es la agudeza visual, la visión a colores, el campo visual y el fondo de ojo. Entonces vamos a iniciar con lo que es la agudeza visual, y más que todo esto es para evaluar lo que es la visión tanto de lejos como de cerca. Se utilizan unos optotipos, que son unas tablas que presentan algunas letras o figuras, y las cuales se colocan a una determinada distancia del paciente, y se le pide a este que pueda observar, ¿no?, estas tablas para ver si es que tiene una agudeza visual normal o si es que se encuentra alterada. Entonces existen dos optotipos que son los que mayormente se usan, uno para visión de lejos y otro para de cerca. Entonces el optotipo de visión de lejos es el de Snelle, que bueno, en este caso se coloca una tabla con unas letras a una determinada distancia, y se le pide al paciente que pueda observar esta tabla, ¿no? Entonces si es que el paciente no visualiza lo que son las letras en la tabla, se dice que tiene una visión bulto. En el caso en el cual no vean ni un bulto o distorsionada la imagen, se evalúa a ver si es que presenta una visión luz. Y bueno, en caso de que no tenga una visión luz, ya indicaría que el paciente tiene una pérdida total de la visión, ¿no?, que vendría a ser una ceguera o una amaurosis. Y bueno, en este caso se va a evaluar lo que son ciertas alteraciones, ¿no? Primero, si es que existe, por ejemplo, lo que es la ambliopía, que es la disminución de la agudeza visual. También la amaurosis, que en sí es la pérdida de la visión o ceguera, que se puede deber a muchas causas, ¿no?, tanto traumáticas, vasculares, metabólicas, entre otras. Y bueno, también evaluar lo que es la amaurosis fugaz, que es cuando existe una alteración de la visión, pero es solamente de manera unilateral, es decir, solamente ocurre en un solo ojo, y que igualmente se debe a una lesión en el nervio óptico, ¿no?, o en la vía que conduce este nervio. Y ahora vamos a evaluar lo que es la visión a colores. Para esto se utilizan unas tablas, la más conocida es la tabla de Ishihara, en la cual hay unos números que están impresos en ciertos colores, y de acuerdo al trastorno de visión que presenta el paciente, va a haber un número distinto al que realmente se presenta en la tabla.
Entonces, bueno, se puede usar esta tabla o también se pueden usar algunos papeles de colores para ir presentándole al paciente y que éste pueda identificar los colores. En este caso vamos a usar unos plumones para impedirle al paciente que identifique los colores que le voy a presentar. ¿Me puede decir qué color es? Azul, rojo, verde, amarillo. Bien, entonces, bueno, el paciente ha identificado en sí los 4 colores que le he presentado y bueno, también es una forma de poder evaluar, ¿no? En este caso, si es que no tenemos en sí la tabla o los papeles de colores. Y bueno, esto nos va a permitir presenciar si es que el paciente presenta algún tipo de alteración. Por ejemplo, en el caso de una discromatopsia, que es cuando hay una alteración en la visión a colores, el daltonismo, que también es una enfermedad congénita, que tiene las mismas características de una alteración en la visión. También hay otras enfermedades, por ejemplo, en el caso de la cromatopsia, en la cual hay una alteración al mirar los objetos, los cuales se van a observar sin color, que se puede producir por una lesión a nivel del lóbulo occipital. Y bueno, también hay otras enfermedades, por ejemplo, en lo que es la metacromatopsia, cuando el paciente ve un color distinto al que realmente es, o una alteración, una agnosia, en la cual hay una alteración con respecto a la identificación de ciertos colores, también por alguna lesión a nivel del lóbulo occipital subdominante. Vamos a evaluar lo que es el campo visual. Para eso nos colocamos frente al paciente y le vamos a pedir que ocluya su ojo derecho con su mano. Y en este caso el evaluador va a ocluir el ojo contrario, es decir, voy a ocluir mi ojo izquierdo. Entonces le pedimos al paciente que me mire fijamente, que no mueva la cabeza, ni el cuello, ni el globo ocular. Entonces voy a ir acercando mi dedo desde la parte más externa, explorando los 4 cuadrantes, tanto derecha, arriba, abajo y izquierda. Y bueno, en este caso el paciente no debe desviar la mirada, ¿no? Solamente debe mirar fijamente a mi ojo. Y bueno, en este caso, si es que el paciente logra divisar el dedo al momento que lo comenzó a movilizar en los 4 cuadrantes, al mismo tiempo que en este caso el evaluador, se puede decir que tiene un campo visual normal, ¿no? Si es que presenta una alteración o si es que lo divisa en un tiempo distinto al médico, suponiendo que este tiene un buen campo visual, ya se puede quizás pensar en algún tipo de alteración. Vamos a continuar con la evaluación del fondo de ojo. Para eso vamos a colocar nuestra mano izquierda sobre la cabeza del paciente y con el pulgar de la mano vamos a intentar elevar un poco el párpado superior. Entonces vamos a estimularlo con una luz al paciente y pidiéndole que trate de mirar un punto fijo y no trate de centrar su mirada en la luz. Entonces, para eso nosotros vamos a poder así identificar lo que es la papila en el ojo y asimismo también poder localizar la retina. Vamos a continuar con la evaluación del tercer, cuarto y sexto par craneal. En este caso, el tercer par craneal es el que va a dar la motilidad intrínseca y el cuarto y el sexto la motilidad extrínseca. Entonces vamos a empezar con la evaluación de lo que es la motilidad extrínseca. Para eso vamos a colocarnos frente al paciente y vamos a pedirle que intente seguir mi dedo, el cual lo voy a movilizar solamente con los globos oculares, sin movilizar ni el cuello ni la cabeza. Entonces le pedimos que mire mi dedo solamente movilizando los globos oculares. Más que todo para observar si es que existe algún tipo de visión doble o diplopía. Ahora también vamos a realizar lo que es la evaluación del tercer par craneal, la motilidad intrínseca. Y bueno, esto está formado en sí por la evaluación de
de 3 tipos de reflejos. Primero el reflejo fotomotor, luego el reflejo consensual y luego el reflejo de acomodación y convergencia. Bien, ahora vamos a continuar con el examen de la pupila. Primero identificando las pupilas, las cuales se encuentran en el centro de lo que es el iris, y poder ver si es que existe una contracción o dilatación, la cual va a depender tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático. El caso del sistema nervioso simpático, más que todo para producir la midriasis, y el parasimpático para producir lo que es la miosis. Entonces se va a evaluar en sí ambas pupilas, observando si es que hay una alteración, por ejemplo, en lo que es el tamaño de estas, lo cual indicaría que el paciente presenta una anisocoria, y viendo también lo que es la forma, siempre comparando tanto del ojo derecho como el izquierdo. Y bueno, si es que hay una alteración en la forma, estaríamos hablando de una discoria. Entonces, después de esto, ahora vamos a evaluar lo que es el reflejo fotomotor, en el cual vamos a colocar nuestra mano izquierda a nivel central del rostro del paciente, y vamos a estimular con una linterna lo que es la pupila, para ver si es que existe una contracción o dilatación de esta, siempre enfocando la luz desde la parte posterior hasta la parte ya más central, ¿no? Y colocamos nuestra mano para evitar que el reflejo en sí se produzca en el ojo derecho, ¿no? Porque se evalúa cada ojo por separado. Entonces vamos a empezar primero con el ojo izquierdo y vamos a acercar en sí la luz y ver si es que existe una contracción, una miosis, lo cual indicaría que el reflejo fotomotor es positivo. Igualmente lo realizamos del lado contrario, colocando también nuestra mano y estimulando con la luz desde la parte más externa. El paciente debe mirar a la luz para poder observar la contracción en sí de la pupila, lo cual también indicaría lo que es el reflejo positivo. Ahora se realiza lo que es el reflejo consensual, que prácticamente se produce cuando estamos realizando el reflejo fotomotor, y al momento que le aplicamos la luz en un ojo en el paciente, esta contracción o miosis que se produce normalmente va a ocurrir, pero también se va a producir en el ojo contrario, que es lo que hace referencia a este reflejo. Y bueno, el siguiente es el reflejo de acomodación y convergencia, en el cual, bueno, se le pide al paciente que pueda fijar su mirada en un objeto lejano, a unos 3 metros más o menos, y tener su mirada fija en ese objeto. Y luego vamos a colocarle un objeto más cerca, y para poder observar en sí la respuesta que presenta, ¿no? Ahora mire fijamente a este objeto y se puede ver la triple respuesta que presenta, que bueno, primero es el cierre de la hendidura palpebral, también va a tener la convergencia en sí de la mirada y la miosis. Continuamos con la evaluación del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Bueno, este va a tener una rama sensitiva, que es la que le da la sensibilidad a la cara, y una rama motora, que es la que va a inervar a los músculos de la masticación. Entonces se va a evaluar lo que es el examen de la sensibilidad, en el cual se explora la sensibilidad termoalgésica, tanto a nivel de las ramas periféricas como centrales. En el caso de las periféricas se evalúa tanto lo que es la rama oftálmica, el maxilar superior y maxilar inferior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del rostro. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la sensibilidad protopática, en la cual vamos a utilizar un objeto. En este caso vamos a usar un lapicero, y el cual tiene que tener una parte en la cual tenga una punta roma y también una punta, un lado más punzante. Entonces primero vamos a utilizar la punta roma y vamos a hacer pequeños toques sobre el rostro del paciente a nivel de la rama oftálmica, y ver si es que él puede, bueno, sentir los toques que estamos realizando, ¿no? En las 3 ramas, tanto oftálmica, maxilar superior y también maxilar inferior.
Y se realiza lo mismo también en el otro lado de la cara. Y luego vamos a evaluar ya con la parte más punzante, igualmente evaluando las 3 ramas y en lado derecho y izquierdo de la cara. Bien. Ahora vamos, bueno, en lo que respecta a lo que es la parte del tronco encefálico, también se puede evaluar en catafila de cebolla, que es lo que así se le llama, o en escarapela, que bueno, se realiza más que todo a nivel de los labios y se va formando un cierto espiral, ¿no?, hacia la parte del cuero cabelludo, haciendo igual esos pequeños toques y evaluando pues si es que el paciente puede sentir, ¿no?, al momento de que se realiza. Luego viene la parte ya de lo que es la motilidad, la rama motora del trigémino. Bueno, en esta se va a evaluar la motilidad estática y la dinámica. La motilidad estática más que todo hace referencia a lo que es el tono y el trofismo muscular en inervación con lo que respecta a los músculos maceteros, a los de la masticación, y pues en algunos pacientes en los cuales el tono muscular de estos músculos maceteros se encuentra elevado, son aquellos que tienen alguna alteración o alguna enfermedad que se le conoce como bruxismo. Y bueno, es con lo que respecta a la parte estática y a la parte dinámica, se evalúa lo que es la motilidad voluntaria y la motilidad involuntaria o refleja. Entonces primero evaluamos la motilidad voluntaria. Para eso le pedimos al paciente que realice algunos movimientos, por ejemplo abrir la boca, y tratamos de oponernos a este movimiento, y también cerrar la boca y intentamos también oponernos, ¿no? Entonces se realiza esos movimientos para poder evaluar más que todo la función de los músculos maceteros, ¿no?, que son los que se encargan de lo que es la apertura y cierre de la boca. Y bueno, con lo que respecta a la motilidad involuntaria o a los reflejos, bueno, esto se evalúa con el uso de un martillo de reflejos. En este caso no contamos con ese instrumento, por lo tanto vamos a utilizar un lapicero para poder realizar estos pequeños golpes que se hacen con el martillo, pues, ¿no?, para ver así el reflejo que se presenta en el paciente. Entonces primero vamos a realizar los reflejos profundos y luego los superficiales. El primer reflejo profundo es el reflejo nasopalpebral, que bueno, nos ubicamos a nivel de la línea media, a nivel de la frente del paciente, y con el instrumento vamos a realizar unos pequeños golpes. Y la respuesta normal es el parpadeo en sí de lo que es el orbicular, ¿no?, de los ojos. Luego viene lo que es el reflejo superciliar, que es a nivel ya de los arcos superciliares, a nivel de las cejas, y se realiza también estos pequeños golpes, obteniéndose la misma respuesta, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y bueno, también tenemos lo que es el reflejo maceterino, en el cual principalmente se evalúa mediante, bueno, igualmente con el reflejo, con el uso del instrumento. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y colocamos nuestro dedo sobre el mentón y vamos a realizar también el mismo golpe, y se observa en sí lo que es la contracción de estos músculos maceteros, ¿no?, de la masticación. Bien, con respecto al reflejo superficial, en este caso es el reflejo corneal que se va a evaluar, y vamos a realizarlo mediante la palpación usando un pedazo de algodón, y vamos a acercarlo en sí a la córnea del paciente, y la respuesta que debe realizar es el intento de cierre del orbicular del ojo, ¿no?, al momento de acercar el algodón. Entonces, bueno, con esto concluye lo que es la evaluación del quinto par craneal. Continuamos con el nervio facial, que bueno, este también va a tener
una rama motora y también una rama sensitiva. Entonces aquí vamos a evaluar lo que es la parte motora, primero observando la motilidad en la cara. Bueno, se va a observar en sí la parte estática y la parte dinámica. En la parte estática vamos a, mediante la inspección, observar si es que existe alguna asimetría en el rostro, comparando siempre el lado derecho con el lado izquierdo. Y en la parte dinámica vamos a observar lo que es más que todo la fuerza muscular, y para eso le pedimos al paciente que realice algunos movimientos para observar si es que puede realizarlos correctamente debido a un buen funcionamiento de los músculos de la cara. Entonces le pedimos al paciente que, por ejemplo, abra la boca, que intente arrugar la frente, cierre la boca. Ahora a ver si es que puede también cerrar los ojos. Entonces nos indica que sí hay un correcto funcionamiento en sí de los músculos que van a inervar a la cara. Entonces, bueno, hay algunas alteraciones que se presentan al momento que se compromete este nervio facial. Y bueno, esas alteraciones pueden ser tanto centrales o periféricas. Y bueno, en el caso de que sean centrales, se debe principalmente a una lesión en la primera neurona, y esta se acompaña más que todo de un trastorno motor paralítico del mismo lado, que se caracteriza por una hemiplegia facio-brachiocrural. Y bueno, en el caso de este nervio facial, que va a recibir en sí fibras de ambos hemisferios, entonces en su porción superior va a inervar a la parte de la frente, y es por eso que el paciente sí puede arrugar la frente cuando se presenta en una alteración central. Sin embargo, en la parte inferior, en la misma alteración central, se va a producir un borramiento de los surcos nasogenianos y también una depresión o una desviación de la comisura labial. Ese es en el caso de una alteración central, pero en la alteración periférica, que es causado principalmente por una lesión en la segunda motoneurona, se caracteriza porque se compromete tanto la parte superior y la parte inferior del rostro del paciente. Por lo tanto, el paciente no va a poder arrugar la frente porque va a estar comprometidos los músculos que se encargan de ese movimiento. Pero sí, también igualmente va a presentar lo que es una depresión de la comisura labial. Y bueno, si es que existen algunas dudas al momento de querer diferenciar entre una alteración central y periférica, se puede realizar al momento de que se le pide al paciente que cierre los ojos, ya que si es que el paciente logra cerrarlos, indica que hay una afección que puede indicar o puede estar mayormente orientada a una lesión en la primera neurona, por las mismas fibras contralaterales que van a inervar para que se pueda realizar este movimiento, a comparación de una afección en la segunda neurona, en la cual no se va a poder realizar este movimiento de cerrar el ojo, y el globo ocular, en el caso del lado en el cual se encuentra comprometido, va a tratar de ocultarse por detrás del párpado superior. Ahora vamos a continuar con la evaluación del octavo par craneal, que es el nervio vestibulococlear. Y pues como su nombre lo indica, va a tener una rama vestibular, la cual va a evaluar lo que es el equilibrio, y una rama coclear que evalúa lo que es la audición. Entonces vamos a iniciar con la rama del equilibrio, la vestibular. Primero debemos saber que esta, mediante la anamnesis al paciente, nos puede indicar si es que hay presencia quizás de mareos o de vértigo, ¿no? Y para evaluar lo que es esta, se puede utilizar mediante la prueba de los índices, en la cual, bueno, en este caso el evaluador va a colocar los índices en esta posición, y le pedimos al paciente que intente tocar mis índices realizando el movimiento, y luego de forma consecutiva, primero con los ojos abiertos y posteriormente le vamos a pedir también al paciente que realice el mismo movimiento, pero con los ojos cerrados.
Entonces, normalmente se va a realizar en sí el movimiento. En casos de que presente algún tipo de alteración, se va a producir una desviación en sí al momento de realizar esta prueba hacia el lado en el cual se encuentra afectado. Y bueno, con respecto a la rama coclear, la rama auditiva, más que todo se va a evaluar si es que hay presencia o no de hipoacusia o una disminución de la audición. Entonces, primero se puede evaluar hablando en voz baja o en cuchicheos a ambos lados en los oídos del paciente. Si es que este no logra escuchar la voz del evaluador, se le va a realizar una prueba en sí con el otoscopio para poder observar si es que hay presencia de cera, la cual esté ocluyendo en sí el oído, pero si es que al momento de que se evalúa no hay esta presencia de cera, ya se va a realizar otro tipo de pruebas, ¿no? Que se realizan con un instrumento específico que son los diapasones, que bueno, estos se encargan principalmente de evaluar si la hipoacusia es debido a una causa o una alteración en la conducción o una alteración en la percepción. Bien, existen 3 pruebas para poder evaluar la hipoacusia. Primero está la prueba de Weber, en la cual, bueno, se va a usar el diapasón, se va a hacer que este vibre y lo colocamos en la parte del vértex, en la frente. Entonces el paciente ahí puede percibir y puede identificar en cuál de los oídos logra escuchar mejor el sonido en sí de la vibración, si es que está en el derecho o en el izquierdo. También está la prueba de Ring, en la cual se coloca el diapasón en la parte de la apófisis mastoide a nivel posterior y se coloca ahí el diapasón vibrando. Entonces luego cuando este termina de vibrar, se acerca hacia el oído para bueno, ver si es que se puede percibir o no el sonido. Y la última prueba es la prueba de Swabash, en la cual igualmente vamos a colocar el diapasón vibrando a nivel de la apófisis mastoide y luego vamos a cronometrar en cuánto tiempo el paciente deja de escuchar esta vibración, ¿no? Para evaluar si es que es en un tiempo muy corto o si es que es en un tiempo muy prolongado. Ahora vamos a realizar la evaluación del 9º y el 10º par craneal, el cual corresponde al glosofaringio y al neumogástrico. Entonces estos en la práctica se evalúan de forma conjunta. Y bueno, principalmente estos dos nervios le van a brindar la inervación al istmo de las fauces. Entonces esto se va a evidenciar al momento en el cual le pedimos al paciente que abra la boca y saque la lengua y diga A. Entonces se va a observar lo que es una elevación de lo que es el velo del paladar, ¿no? De manera simétrica o asimétrica. Entonces, bueno, ese es por un lado. Por otro lado, también se evalúan lo que son los reflejos tanto faringio como palatino. Con lo que respecta al reflejo faringio, le vamos a pedir igualmente al paciente que abra la boca y diga A, estimulando en la parte posterior. Saque la lengua. A. Y se produce como respuesta al momento de estimular la parte posterior el reflejo nauseoso, que es lo normal. Y con respecto a reflejo palatino, igualmente vamos a usar el bajalenguas para tocar de manera unilateral el velo del paladar y vamos a comprobar en sí la elevación y contracción que se produce de este frente al estímulo al momento de realizar la inspección con el bajalenguas. Entonces vemos que se produce esa contracción en el velo del paladar al momento que estimulamos. Vamos a realizar la exploración del 11º par craneal, que es el nervio espinal, el cual le va a brindar la inervación
motora tanto al músculo esternocleidomastoideo como al músculo trapecio. Entonces vamos a realizar primero la evaluación del músculo esternocleidomastoideo, cual se basa en dos evaluaciones, tanto la evaluación estática como la dinámica. Entonces, primero en la estática vamos a reconocer las funciones de este músculo, que bueno, primero es la flexión que realiza hacia la parte de abajo y la rotación de la cabeza, tanto del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, mediante la inspección vamos a observar también si es que existe algún tipo de simetría en el cuello, comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Y con lo que respecta a la evaluación dinámica, vamos a intentar que el paciente realice los movimientos que les había mencionado anteriormente, de flexión y de rotación, y el evaluador en este caso va a intentar oponerse a esos movimientos. Entonces, primero que realice el movimiento de flexión hacia abajo, intentamos nosotros oponernos a ese movimiento. Igualmente con ahora el movimiento de rotación, colocamos nuestra mano en la parte lateral y el paciente tiene que intentar vencer la fuerza que estamos poniendo. Igualmente del otro lado, para evaluar en sí la fuerza muscular al momento de intentar hacer esos movimientos. Y ahora con la evaluación del músculo trapecio, le vamos a pedir al paciente que eleve los hombros y el médico va a tratar de oponerse a ese movimiento que realice. Entonces aquí estamos evaluando lo que es la fuerza muscular que realiza este músculo al momento de poder realizar este movimiento, y diferenciar si es que hay algún tipo de alteración que se pueda presentar en algún lado con respecto al otro, ¿no? Para hacer una comparación. Y bueno, por último vamos a realizar la evaluación del 12º par craneal, que es el nervio hipogloso mayor, el cual le va a dar la motilidad y la inervación motora a la lengua. Entonces vamos a pedirle al paciente que pueda sacar la lengua, y eso nos va a poder también permitir ver si es que hay una alteración de la primera o segunda motoneurona. Entonces primero, mediante la inspección, vamos a observar si es que está alterada alguna ya sea de la primera o segunda neurona, y esto se puede observar, por ejemplo, al momento de ver en la lengua una hemiatrofia lingual y algunas fasciculaciones que se observen en la superficie de la lengua. También se puede evaluar en algunos casos mediante la palpación, usando el médico, en este caso, el guante. Y también con lo que respecta a la motilidad voluntaria, en la cual le pedimos al paciente que cierre la boca y vamos a pedirle en este caso que haga fuerza con la lengua en la parte lateral de un lado y el otro lado. Y para evaluar en sí si es que se encuentra correcto los movimientos de la lengua por la inervación de este nervio hipogloso. Y luego también vamos por último, pedirle al paciente que nuevamente saque la lengua, y aquí más que todo se va a ver si es que esta se encuentra de manera central y no existe ninguna desviación tanto hacia el lado derecho como al lado izquierdo, ya que puede indicar alguna alteración ya sea en la primera o segunda motoneurona.